Durante la realización del reto, tomamos en cuenta la posibilidad de usar una celda electrolítica o una celda galvánica. La celda electrolítica es aquella que no genera una reacción espontánea y tampoco genera energía eléctrica, por lo cual quedó descartada, dejándonos con la celda galvánica, la cual sí genera una reacción espontánea mediante el intercambio de electrones por un puente salino y genera energía eléctrica. Y el principio que usamos para este reto fue el principio de redox, en el cual mediante oxidación y reducción se genera energía eléctrica por el intercambio de electrones entre dos electrodos. Para la resolución del reto utilizamos diversos conceptos físicos, desde potencial eléctrico hasta ley de Kirchhoff y ley de Ohm. Y para poder entender la fórmula de carga y descarga de un capacitor, utilizamos la fórmula de voltaje de la batería es igual a la suma del voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia, lo cual nos arrojaba una ecuación diferencial que resolvíamos con du entre u y nos arrojaba el logaritmo natural de u. Igualmente, utilizamos los diferentes criterios en circuitos para definir las cargas y para obtener los diferentes componentes. Como variable de las fórmulas tenemos el tiempo que tardaba en cargarse el capacitor o en descargarse si era necesario, y como constantes teníamos la capacitancia del capacitor, la resistencia del resistor y la fuerza electromotriz que se nos era dada o que era producida por la celda galvánica. El capacitor y la resistencia tienen voltajes complementarios, es decir, que cuando el capacitor gana voltaje, la resistencia pierde voltaje, y la suma de estos dos es igual al voltaje total producido por la celda galvánica. Esto se explica por la ley de Kirchhoff, en la que se establece que un circuito cerrado, el voltaje total siempre va a ser igual a cero. Igualmente, la forma de estas gráficas es exponencial, y esto se explica mediante la ley de Ohms. Las gráficas deberían comportarse de manera exponencial, es decir, que van creciendo hasta llegar a una asíntota en la que se estancan y dejan de crecer. Esto se prueba mediante la ley de Ohms, en la que se nos demuestra que ambas gráficas deberían ser exponenciales, tanto como la del voltaje, que va creciendo cuando se transmite el capacitor, como de la intensidad, que va bajando hasta llegar a su asíntota en la que deja de transmitir energía hacia el capacitor. Lo que observamos en la vida real es que tarda mucho más tiempo para cargarse que en el modelo matemático de MATLAB, en el que tomaba un tiempo mucho menor al que experimentamos realmente. El voltaje máximo de una celda de zinc y cobre es de 1.1 volts. Esto debido al potencial eléctrico de ambos, en el que el cobre tiene un potencial eléctrico de 0.34 volts, mientras que el zinc tiene un potencial de menos 0.76 volts, y al momento de combinarse da 1.1 volts. Para poder producir más energía sería necesario cambiar uno de los electrodos por uno que tenga mayor potencial, o cambiar ambos electrodos por dos de mayor potencial. Se conectaron en serie 5 celdas galvánicas para poder obtener los 5 volts, ya que de forma paralela no se cambiaba el potencial producido y nos manteníamos en el 1.1.